la Feria de los Mil Planetas, en un rincón oscuro de la galaxia, donde la luz de las estrellas apenas llegaba, se encontraba la infame Feria de los Mil Planetas, un mercado interestelar donde todo podía ser comprado o vendido. En este lugar, la moralidad se evaporaba como el humo, y los mercaderes de diferentes especies comerciaban con todo tipo de bienes, desde tecnología prohibida hasta esclavos de las razas más exóticas. Entre los mercaderes más despiadados estaba Korath, una alienígena de piel escamosa y ojos fríos que se especializaba en la venta de seres vivos. Su puesto, adornado con jaulas y dispositivos de contención, siempre atraía la atención de aquellos que buscaban una mercancía especial. Para Korath, los seres que vendían no eran más que números, herramientas para obtener poder y riquezas. Una de sus últimas adquisiciones, una joven alienígena de la raza Nkai, había sido capturada y vendida por su propio padre. Los Nkai, conocidos por su belleza etérea y su habilidad para comunicarse telepáticamente, eran una especie rara, y los individuos como ella eran extremadamente valiosos en el mercado de esclavos. La joven, llamada Liara, no entendía completamente por qué su padre la había vendido. Su pueblo, que una vez había prosperado en un planeta lejano, había sido devastado por conflictos internos y la codicia de aquellos que alguna vez fueron sus líderes. En un acto de desesperación y crueldad, su padre, uno de los jefes tribales, la había entregado a Korath a cambio de una promesa de riqueza y poder. Encerrada en una celda fría y aislada, Liara podía sentir las emociones de los otros seres que la rodeaban. Miedo, desesperación, tristeza. Intentó comunicarse telepáticamente con los otros prisioneros, pero la distancia y los dispositivos que los separaban lo hacían casi imposible. A pesar de su situación, Liara no perdió la esperanza. Sabía que, de alguna manera, encontraría una manera de escapar o que alguien vendría a salvarla. El soldado errante mientras tanto, en un sistema estelar cercano, el capitán Terran Kane, un veterano de las guerras interplanetarias, volaba su nave, la Vigilant, una antigua nave de combate adaptada para misiones de rescate y operaciones mercenarias. Kane era un humano de mediana edad, con cicatrices que contaban historias de innumerables batallas y ojos que habían visto más de lo que él mismo deseaba recordar. Después de años de servicio en la Fuerza de Defensa Terrestre, Kane había dejado el ejército y se había convertido en un soldado errante, tomando misiones que le permitían mantenerse alejado de las grandes potencias y de la política galáctica. Aunque prefería estar solo, Kane tenía un código de honor que lo obligaba a ayudar a los necesitados cuando la situación lo requería. Un día, mientras se encontraba en una estación espacial en el borde de la Vía Láctea, Kane escuchó rumores sobre la Feria de los Mil Planetas y las atrocidades que ocurrían allí. Normalmente, habría ignorado tales rumores, pero algo en su interior le dijo que debía investigar. Kane no sabía si era su sentido de la justicia o simplemente una corazonada, pero decidió poner rumbo hacia la feria. El encuentro cuando Kane llegó a la Feria de los Mil Planetas. Se sintió inmediatamente asqueado por lo que vio. Seres de todo tipo, encadenados y expuestos como mercancía, eran objeto de regateo y burla. Sin embargo, mantuvo la calma y se mezcló entre la multitud, buscando algún indicio de qué hacer o a quién ayudar. Fue entonces cuando vio a Korath. Había algo en la manera en que el comerciante se comportaba que hizo que Kane lo siguiera, observándolo mientras interactuaba con los compradores potenciales. Finalmente, Korath llevó a un cliente a una sección más privada de su puesto, donde Kane vio por primera vez a Liara. Ella estaba sentada en el suelo de su celda, con la cabeza baja, pero Kane sintió una energía extraña que emanaba de ella. No era solo su apariencia física lo que lo intrigaba, sino algo más profundo, una sensación de conexión que no podía explicar. Cuando sus ojos se encontraron, Kane sintió un destello de algo en su mente, una sensación fugaz de desesperación y esperanza, como si Liara estuviera tratando de comunicarse con él. Sin pensarlo dos veces, Kane se acercó a Korath y comenzó a negociar la compra de Liara. Korath, al darse cuenta de que Kane estaba realmente interesado, subió el precio, exigiendo una suma exorbitante. Kane, quien no estaba dispuesto a dejarla atrás, aceptó el precio, aunque sabía que no podía pagar tanto. Sin embargo, tenía un plan. Te transferiré los créditos una vez que estemos en mi nave, dijo Kane, usando su tono más convincente. No me gusta llevar grandes sumas de dinero conmigo. Korath, aunque desconfiado, accedió a regañadientes. Pero si intentas engañarme, te arrepentirás, humano, advirtió, señalando sus guardias armados.
Kane asintió, manteniendo la calma, y pronto Liara fue liberada de su celda y escoltada hasta la Vigilant. Una vez a bordo, Kane no perdió tiempo. Activó los sistemas de defensa de la nave y despegó antes de que Korath se diera cuenta de que nunca recibiría los créditos prometidos. Mientras la Vigilant aceleraba hacia la seguridad del espacio, Kane se volvió hacia Liara, quien lo miraba con una mezcla de gratitud y confusión. Aunque no podía hablar su idioma, ella intentó comunicarse telepáticamente una vez más. Esta vez, el mensaje fue claro. «Gracias», dijo una voz suave en la mente de Kane. «No sé quién eres, pero me has salvado». Kane, sorprendido por la claridad de la comunicación, respondió en voz alta. «Soy Terran Kane, y parece que ambos hemos tenido un día difícil. Estás a salvo ahora». Liara, aunque agotada por la experiencia, sintió una ola de alivio al escuchar esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que tal vez su destino había cambiado para mejor. El inicio de una nueva vida. Los días que siguieron fueron un periodo de adaptación para ambos. Kane, aunque acostumbrado a estar solo, ahora se encontraba con la responsabilidad de cuidar a una joven alienígena que había sido arrancada de su hogar y vendida como esclava. Liara, por su parte, estaba abrumada por la extraña nave, el idioma desconocido y la tecnología que nunca había visto antes. Kane intentó enseñarle su idioma y mostrarle cómo funcionaba la nave, pero al principio la comunicación fue difícil. Sin embargo, con el tiempo, ambos encontraron maneras de entenderse. Liara, con su habilidad telepática, comenzó a aprender el idioma de Kane rápidamente y pronto pudieron mantener conversaciones simples. Durante estos días, Kane comenzó a conocer más sobre Liara y su historia. Ella le habló de su pueblo, los Nkai, y de cómo habían vivido en armonía con la naturaleza hasta que la guerra y la traición de su propio padre los habían destruido. Aunque era doloroso para ella recordar, Liara encontró consuelo en la compañía de Kane, quien la escuchaba sin juzgarla. Por su parte, Kane comenzó a sentir una conexión protectora con Liara, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Aunque había luchado en muchas guerras y había visto morir a muchos compañeros, había algo en esta joven que despertaba en él un sentido renovado de propósito. Decidió que mientras estuviera con él, Liara estaría a salvo. Con el tiempo, Liara comenzó a sentirse más cómoda en la Vigilant. Aunque todavía sentía la tristeza de haber perdido a su familia y su hogar, encontró un nuevo sentido de pertenencia en la nave y en la compañía de Kane. A medida que su relación se desarrollaba, Liara comenzó a ver a Kane no solo como su salvador, sino también como una figura paterna, alguien en quien podía confiar y a quien podía recurrir. Una alianza improbable mientras Kane y Liara navegaban por la galaxia, evitando los peligros y buscando un lugar seguro donde pudieran establecerse, recibieron un mensaje de una antigua conocida de Kane, una mercenaria llamada Naya que había trabajado con él en el pasado. Naya les ofreció refugio en una estación espacial secreta, alejada de las rutas comerciales y de los ojos curiosos. Kane aceptó la oferta y, junto con Liara, se dirigió a la estación. Al llegar, fueron recibidos por Naya, una mujer fuerte y carismática que inmediatamente sintió curiosidad por Liara. Aunque al principio desconfiaba, Liara se dio cuenta de que Naya era alguien en quien podía confiar, y pronto comenzaron a formar una amistad. Mientras estaban en la estación, Kane comenzó a trabajar con Naya en varias misiones mercenarias, utilizando sus habilidades para ganar dinero y obtener recursos que necesitaban para sobrevivir. Durante este tiempo, Liara comenzó a entrenarse en defensa personal y en el uso de la tecnología humana, habilidades que Naya y Kane le enseñaron para que pudiera protegerse si alguna vez se encontraba en peligro nuevamente. Liara demostró ser una aprendiz rápida y talentosa, y su habilidad telepática se convirtió en una herramienta valiosa en las misiones. Con el tiempo, comenzó a acompañar a Kane y Naya en sus operaciones, desempeñando un papel clave en sus éxitos. A medida que su confianza y habilidades crecían, también lo hacía su vínculo con Kane. Kane, aunque preocupado por exponer a Liara al peligro, se dio cuenta de que no podía mantenerla protegida para siempre. Decidió entrenarla lo mejor que pudiera, dándole las herramientas necesarias para sobrevivir en un universo que a menudo era cruel e implacable. Sin embargo, siempre mantuvo una promesa en su corazón, que haría todo lo posible para asegurarse de que Liara nunca tuviera que volver a enfrentarse a la oscuridad de la esclavitud.
La venganza de Korath a medida que pasaban los meses. Liara y Kane se establecieron en la estación, construyendo una nueva vida junto a Naya y otros mercenarios. Sin embargo, la sombra de Korath todavía se cernía sobre ellos. El comerciante de esclavos no había olvidado la humillación que había sufrido a manos de Kane, y estaba decidido a vengarse. Korath comenzó a rastrear los movimientos de Kane, utilizando su red de contactos y espías para localizarlo. Finalmente, descubrió la ubicación de la estación secreta y comenzó a planear su ataque. Para Korath, no se trataba solo de recuperar a Liara, sino de destruir a Kane y todo lo que él representaba. El ataque comenzó en medio de la noche, cuando la estación estaba en su momento más vulnerable. Los hombres de Korath, armados con tecnología avanzada y una ferocidad implacable, irrumpieron en la estación, atacando a los mercenarios y causando el caos. Kane, Naya y Liara, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, se prepararon para defender la estación. Kane, con su experiencia en combate, lideró la defensa, utilizando las instalaciones de la estación a su favor. Naya, con su destreza y habilidades tácticas, coordinó a los mercenarios y luchó en primera línea. Liara, aunque temerosa, no retrocedió. Utilizando las habilidades que había aprendido, ayudó a los heridos. Utilizó su telepatía para coordinar a los defensores y, cuando fue necesario, se unió al combate, demostrando que ya no era la joven indefensa que había sido vendida como esclava. La batalla fue feroz y brutal, con ambos lados sufriendo pérdidas. Sin embargo, Kane, Naya y Liara, con su determinación y trabajo en equipo, lograron resistir el ataque. Finalmente, Korath, al ver que sus hombres estaban siendo derrotados, decidió enfrentarse a Kane personalmente. El enfrentamiento entre Kane y Korath fue intenso. Ambos eran guerreros experimentados y durante un tiempo, pareció que la batalla podía inclinarse en cualquier dirección. Sin embargo, en el momento crucial, Liara intervino, utilizando su telepatía para distraer a Korath y darle a Kane la oportunidad de acabar con él. Korath cayó derrotado y humillado una vez más. Kane, aunque agotado, no mostró piedad. Sabía que Korath nunca se detendría, y con un último golpe, puso fin a la amenaza que había perseguido a Liara desde el día en que fue vendida. Un nuevo comienzo con la muerte de Korath. La vida en la estación volvió a la normalidad. Kane, Naya y Liara, aunque marcados por la batalla, sabían que habían logrado algo importante. No solo habían defendido su hogar, sino que también habían demostrado que, a pesar de todo lo que habían enfrentado, seguían siendo una familia. Liara, en particular, sintió que había alcanzado un nuevo nivel de independencia y confianza. Aunque siempre estaría agradecida a Kane por salvarla, ahora sabía que era capaz de valerse por sí misma. Sin embargo, también sabía que no quería alejarse de él. Kane se había convertido en algo más que un protector o un mentor. Se había convertido en el padre que nunca había tenido. Kane, por su parte, también había cambiado. Aunque había pasado la mayor parte de su vida solo, ahora se daba cuenta de que tenía una responsabilidad más grande que cualquier misión que hubiera aceptado. Liara no era solo una compañera o una estudiante, era su hija, y haría todo lo que estuviera en su poder para protegerla y guiarla en el camino que tenía por delante. La historia de Liara y Kane no terminó con la muerte de Korath. Era solo el comienzo de una nueva aventura, una en la que ambos enfrentarían los desafíos del universo juntos. Como padre e hija, como aliados, y como una familia unida por los lazos de la lucha, la esperanza y el amor. Las consecuencias de la batalla los días que siguieron a la batalla en la estación fueron de intensa actividad. Kane, Naya y Liara trabajaron junto con los otros mercenarios para reparar los daños y fortalecer las defensas de la estación. La incursión de Korath había demostrado que, aunque el lugar era seguro, no era invulnerable. Necesitaban estar mejor preparados para futuros ataques, especialmente ahora que sabían que su presencia en la galaxia era conocida por enemigos poderosos. Mientras tanto, Liara continuaba adaptándose a su nueva vida. Aunque la victoria sobre Korath le había dado un nuevo sentido de confianza, todavía sentía la incertidumbre de su futuro. Sabía que no podía quedarse en la estación para siempre. Había un mundo más allá que aún no había explorado, y sentía una extraña mezcla de miedo y excitación ante la idea de lo que podría encontrar. Kane, por su parte, también se enfrentaba a sus propias dudas. Aunque había pasado la mayor parte de su vida como un soldado y un mercenario, ahora tenía a alguien más que considerar en sus decisiones.
Liara se había convertido en su responsabilidad, pero también en algo más, su familia. Y con esa nueva realidad, Kane comenzó a preguntarse si era hora de dejar atrás su vida de combates constantes y encontrar un lugar donde pudieran vivir en paz. Una noche, mientras la estación dormía y el silencio del espacio los envolvía, Kane y Liara se sentaron juntos en la cubierta de observación, mirando las estrellas a través del vasto ventanal. Era un momento raro de tranquilidad, una oportunidad para reflexionar sobre lo que había pasado y lo que les esperaba. ¿Qué piensas hacer ahora, Kane? Preguntó Liara en voz baja, su mirada fija en las estrellas. Aunque había aprendido a hablar el idioma de Kane, todavía prefería comunicarse telepáticamente cuando se trataba de asuntos personales. Kane se tomó un momento antes de responder. No estoy seguro, admitió, su voz resonando suavemente en la sala vacía. He pasado tanto tiempo luchando, moviéndome de un lugar a otro, que no he pensado mucho en lo que viene después. Pero sé que no podemos seguir así para siempre. Quiero aprender más sobre el universo, dijo Liara, su tono lleno de una mezcla de curiosidad y esperanza. Quiero entender quién soy realmente y de dónde vengo. Pero también quiero estar segura. Quiero que estemos seguros, Kane asintió. Yo también quiero eso, Liara. Y prometo que haremos todo lo posible para encontrar ese lugar, un lugar donde podamos estar a salvo y donde puedas descubrir todo lo que necesitas saber. Durante un rato, permanecieron en silencio, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Para Kane, este era un nuevo tipo de misión, una que requería más que fuerza y habilidades de combate. Necesitaba paciencia, comprensión y una voluntad de dejar atrás el pasado para construir algo nuevo. Un encuentro inesperado días después, mientras realizaban reparaciones adicionales en la estación. La tranquilidad fue interrumpida por la llegada de una nave desconocida. Los sistemas de la estación detectaron su aproximación y, aunque los sensores no indicaban ninguna amenaza inmediata, Kane y Naya ordenaron a todos estar en alerta. La nave, un elegante crucero estelar con un diseño que Kane no reconocía de inmediato, se acercó lentamente a la estación. Sin embargo, antes de que pudieran tomar cualquier acción, una transmisión entrante interrumpió sus preparativos. La voz que resonó en los altavoces era suave pero autoritaria, con un acento que sugería una educación sofisticada. «Soy el embajador Tariq de la Confederación Celestia», dijo la voz, calmada pero firme. «Vengo en paz y solicito permiso para abordar su estación. Tengo asuntos importantes que discutir». Kane intercambió una mirada con Naya. La Confederación Celestia era una de las alianzas más influyentes de la galaxia, conocida por su diplomacia y tecnología avanzada. Sin embargo, no era común que un embajador de tal organización apareciera sin previo aviso en una estación como la suya. «Permiso concedido, embajador», respondió Kane finalmente, «pero mantendremos nuestras defensas en alerta hasta que sepamos de qué se trata». Minutos después, la nave del embajador se acopló a la estación y la escotilla de acoplamiento se abrió para revelar a Tariq, un hombre alto y delgado, vestido con una túnica blanca que brillaba con reflejos dorados. Su apariencia era imponente, pero su expresión era amigable, lo que ayudó a calmar algunas de las tensiones en la estación. «Gracias por recibirme», dijo Tariq mientras avanzaba con pasos seguros hacia Kane y Naya. «Entiendo que mi llegada es inesperada, pero les aseguro que mis intenciones son puramente diplomáticas». «Eso está por verse», respondió Naya con su habitual tono sarcástico, mientras observaba al embajador con desconfianza. «¿Qué te trae aquí, embajador? Esta no es una estación que normalmente atraiga la atención de la Confederación». Tariq sonrió suavemente. «Estoy aquí por dos razones. La primera es ofrecer una oportunidad a quienes deseen buscar asilo en la Confederación. Estamos construyendo nuevas colonias en sistemas seguros, lejos de los conflictos y las disputas territoriales que plagan esta región de la galaxia. Su estación es conocida por albergar a individuos que podrían beneficiarse de tal oferta». Kane frunció el ceño. Aunque la idea de un lugar seguro y alejado de los peligros sonaba tentadora, sabía que la Confederación rara vez ofrecía algo sin pedir algo a cambio. «¿Y cuál es la segunda razón?», preguntó con cautela. Tariq hizo una pausa antes de responder, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «La segunda razón tiene que ver con una persona en particular», dijo, girando su mirada hacia Liara, que estaba observando la conversación desde una esquina de la sala.
Hemos recibido información de que esta joven es una sobreviviente de la raza Nkai y la Confederación está muy interesada en proteger y preservar a las especies en peligro de extinción. Liara dio un paso atrás, sorprendida por el interés repentino en ella. Kane, al notar su incomodidad, se adelantó para interponerse entre Tarik y Liara. Ella no es un espécimen para ser preservado, dijo con firmeza. Es una persona y está bajo mi protección. Tarik levantó una mano en señal de paz. No estoy aquí para forzar nada, aseguró. Solo queremos ofrecerle la oportunidad de unirse a nosotros en un entorno seguro, donde pueda vivir y aprender sobre sugerencias sin el temor de ser perseguida o explotada. La decisión es completamente suya. Liara se quedó en silencio por un momento, procesando la oferta. Había algo en la voz de Tarik que le transmitía sinceridad, pero también había aprendido a ser cautelosa después de todo lo que había pasado. Finalmente, se volvió hacia Kane, buscando su consejo. Kane se agachó a su nivel y la miró a los ojos. Es tu decisión, Liara, le dijo suavemente. Si crees que esta es una oportunidad que vale la pena, te apoyaré. Pero también debemos ser cuidadosos. Nunca se sabe cuáles son las verdaderas intenciones de los diplomáticos. Liara asintió, apreciando la honestidad de Kane. Luego, se volvió hacia Tarik. Agradezco su oferta, embajador, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero antes de tomar una decisión, me gustaría saber más sobre lo que implica unirme a la Confederación. Quiero entender lo que realmente significa para mí y para mi futuro. Tarik pareció satisfecho con su respuesta. Por supuesto, señorita Liara, dijo con una sonrisa. Estaré encantado de responder a todas sus preguntas y proporcionar toda la información que necesite. Puedo quedarme en la estación durante el tiempo que sea necesario para que se sienta cómoda con su decisión. Kane, aunque todavía cauteloso, asintió. Muy bien, embajador. Le daremos la oportunidad de explicar su propuesta, pero recuerde que no toleraremos ninguna manipulación. Si Liara decide quedarse, lo hará por su propia voluntad. Eso es todo lo que pido, respondió Tarik con una inclinación respetuosa. Y le aseguro que mis intenciones son puramente de buena fe. Mi misión es ayudar, no interferir. Una decisión crucial durante los días siguientes. Tarik permaneció en la estación, pasando tiempo con Liara y explicándole los detalles de la Confederación Celestia y lo que le ofrecían. Le habló de los sistemas estelares seguros, donde las colonias estaban prosperando, libres de la influencia de las grandes potencias galácticas y del caos que caracterizaba a muchas otras regiones. Le describió cómo la Confederación valoraba la diversidad cultural y biológica y cómo se esforzaban por preservar las especies y civilizaciones en peligro de extinción, proporcionándoles un lugar donde pudieran reconstruir sus sociedades. Liara escuchaba con atención, cada vez más interesada en la idea de unirse a un lugar donde pudiera aprender sobre su propia especie y contribuir a su supervivencia. Sin embargo, también sentía un conflicto interno. La idea de dejar a Kane, quien había hecho tanto por ella, era dolorosa. A lo largo de los meses, Kane había pasado de ser su salvador a convertirse en su padre adoptivo, y la idea de estar lejos de él la llenaba de incertidumbre. Kane, por su parte, observaba con una mezcla de orgullo y tristeza cómo Liara consideraba la oferta de la Confederación. Sabía que, tarde o temprano, ella tendría que tomar decisiones importantes sobre su futuro, decisiones que podrían llevarla por caminos que él no podría seguir. Pero también sabía que no podía ser egoísta. Quería lo mejor para ella, incluso si eso significaba dejarla ir. Una noche, mientras Kane trabajaba en la sala de control de la estación, Liara se le acercó en silencio. Kane, al percatarse de su presencia, se volvió hacia ella con una sonrisa. He estado pensando mucho en la oferta de Tarik, dijo Liara, su voz mostrando la seriedad de su decisión. Y creo que quiero intentarlo. Quiero saber más sobre mi gente y ver si puedo hacer algo para ayudar. Pero no quiero alejarme de ti, Kane. No quiero perder lo que tenemos. Kane sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo su compostura. Liara, lo que tenemos no se perderá, sin importar dónde estés, le aseguró. Eres parte de mi familia y siempre lo serás. Si esta es la decisión que tomas, te apoyaré. Y recuerda, siempre estaré a solo una llamada de distancia. Si alguna vez necesitas regresar, estaré aquí para ti. Liara se sintió aliviada por sus palabras, pero también sabía que este era un paso que tenía que dar. A medida que su conexión telepática con Kane se hacía más fuerte, sentía su sinceridad y el amor que le tenía, lo que la ayudó a reafirmar su decisión.
Al día siguiente, Liara habló con Tariq y le comunicó su decisión de unirse a la Confederación. Tariq, satisfecho pero manteniendo su profesionalismo, le explicó los próximos pasos y le aseguró que haría todo lo posible para que se sintiera bienvenida y segura en su nuevo hogar. La despedida el día de la partida de Liara llegó más rápido de lo que cualquiera esperaba. La nave de Tariq estaba lista para llevarla a su nueva vida, y la estación estaba en un estado de calma mientras la pequeña comunidad de mercenarios se reunía para despedirla. Kane, Naya y los demás se despidieron de Liara con abrazos y palabras de aliento. Naya, quien había desarrollado un vínculo especial con Liara durante su tiempo juntas, le entregó un pequeño colgante, un símbolo de protección que había llevado consigo durante muchas de sus misiones. Es solo un pequeño amuleto, dijo Naya mientras le colocaba el colgante alrededor del cuello. Pero me ha traído suerte en muchos momentos difíciles. Espero que te proteja y te recuerde que siempre tendrás un lugar con nosotros. Liara, con lágrimas en los ojos, abrazó a Naya con fuerza. Gracias por todo, Naya, susurró. Nunca olvidaré lo que has hecho por mí. Finalmente, llegó el momento de despedirse de Kane. Ambos se miraron en silencio por un momento, sintiendo la profundidad de su conexión. Kane, aunque intentaba mantener la compostura, no podía evitar sentir la tristeza de verla partir. Recuerda, Liara, dijo Kane, su voz llena de emoción. No importa lo lejos que estés, siempre estarás en mi corazón. Eres mi hija y siempre lo serás. Cuídate y sigue adelante. Estoy orgulloso de ti. Liara, sin poder contener sus lágrimas, abrazó a Kane con toda su fuerza. Te quiero, Kane, dijo telepáticamente, sabiendo que él lo sentiría en su mente. Gracias por todo. Prometo que haré todo lo posible para ser digna de lo que me has enseñado. Kane cerró los ojos, dejándose llevar por el momento, y le devolvió el abrazo. Y yo te quiero, Liara. Ve y muestra al universo lo fuerte que eres. Con un último adiós, Liara subió a la nave de Tariq, quien la recibió con una sonrisa tranquilizadora. Khan, Naya y los demás observaban desde la estación mientras la nave se alejaba, llevando a Liara hacia su nuevo destino. Un futuro incierto a bordo de la nave de la Confederación. Liara se sentó junto a una ventana, observando cómo la estación y sus amigos se desvanecían en la distancia. Sentía una mezcla de emoción y tristeza, pero también una determinación renovada. Sabía que esta era su oportunidad para descubrir más sobre sí misma y sobre el universo en el que vivía. Tariq, respetando su espacio, se sentó a su lado en silencio por un momento antes de hablar. «Has tomado una decisión valiente, Liara», le dijo con suavidad, «y te prometo que haremos todo lo posible para que te sientas a gusto en la Confederación. Hay mucho que aprender y descubrir, y estoy seguro de que tendrás un impacto positivo en nuestra comunidad». Liara asintió, agradecida por las palabras de Tariq, pero todavía sintiendo el peso de la transición que estaba atravesando. Mientras la nave se alejaba, ella sabía que este era solo el comienzo de una nueva etapa en su vida, una etapa que la llevaría a lugares desconocidos y la enfrentaría a desafíos que aún no podía prever, pero también sabía que, sin importar lo que sucediera, siempre llevaría consigo las lecciones y el amor que había recibido de Kane, y con eso en su corazón, estaba lista para enfrentar cualquier cosa que el futuro le deparara. Legada a la Confederación, la nave de Tariq, el Estrella Aurora, era un magnífico ejemplo de la ingeniería avanzada de la Confederación. Con su diseño elegante y su tecnología de vanguardia, la nave se movía a través del espacio como una estrella fugaz, apenas dejando rastro en su camino. Liara, aun asimilando los eventos recientes, pasaba la mayor parte del tiempo explorando los diferentes compartimentos de la nave, fascinada por las maravillas tecnológicas que la rodeaban. Finalmente, después de varios días de viaje, la estrella Aurora salió del hiperespacio y entró en órbita alrededor de un planeta deslumbrante, el corazón de la Confederación Celestia. El planeta, conocido como Eldoria, era un paraíso galáctico, cubierto de exuberantes selvas, océanos cristalinos y ciudades flotantes que brillaban con luz propia. A medida que la nave descendía hacia la superficie, Liara observaba con asombro la majestuosidad del paisaje y se sintió invadida por una mezcla de emoción y nerviosismo. Tariq la acompañó durante el desembarco, guiándola a través de la bulliciosa ciudad de Zoria Prime, la capital de Eldoria. La ciudad era una mezcla impresionante de culturas y razas, todas coexistiendo en un entorno pacífico y armonioso. Liara notó que, a pesar de la diversidad, había un fuerte sentido de comunidad y cooperación entre los habitantes de la ciudad.
Cada individuo, sin importar su especie, parecía desempeñar un papel importante en el funcionamiento de la sociedad. «Este es tu nuevo hogar, Liara», dijo Tarik mientras caminaban por las avenidas adornadas con vegetación exótica y arquitectura avanzada. «Aquí podrás aprender sobre tu raza y sobre el universo en el que vivimos. La Confederación está dedicada a preservar y promover el conocimiento, y creemos que tienes mucho que ofrecer». Liara, aunque todavía sentía la nostalgia por la estación y la compañía de Ken, comenzó a sentirse más cómoda en este nuevo entorno. La cálida bienvenida que había recibido de los habitantes de Eldoria y la atmósfera de paz y prosperidad que impregnaba la ciudad la hicieron sentir que, quizás, había encontrado un lugar donde podía florecer. Descubriendo el pasado en los días siguientes, Tarik organizó una serie de reuniones para Liara con los eruditos y científicos más respetados de la Confederación. Estos encuentros tenían como objetivo ayudarla a comprender mejor su herencia y las habilidades únicas de su raza, los Nkai. Liara estaba ansiosa por aprender y absorber toda la información posible, con la esperanza de descubrir más sobre sus orígenes y su propósito. Uno de los primeros lugares que visitó fue el Archivo Estelar de Eldoria, una vasta biblioteca que contenía registros de todas las especies conocidas en la galaxia, así como datos sobre fenómenos cósmicos, civilizaciones antiguas y tecnología avanzada. Liara fue recibida por el archivero principal, un anciano Eldara llamado Orin, que había dedicado su vida a la preservación del conocimiento galáctico. Orin, con su sabiduría y paciencia, guió a Liara a través de los registros relacionados con los Nkai. A medida que exploraban los archivos, Liara descubrió que su raza había sido una de las más antiguas de la galaxia, con una historia que se remontaba a miles de años. Los Nkai habían sido conocidos por su conexión espiritual con la naturaleza y su capacidad para comunicarse telepáticamente no solo entre ellos, sino también con otras formas de vida. Los Nkai eran una raza pacífica, explicó Orin mientras mostraba a Liara una serie de hologramas que representaban el antiguo planeta natal de su gente, Niatar. Vivían en armonía con su entorno y valoraban la sabiduría y la introspección por encima de todo. Sus habilidades telepáticas les permitían conectarse profundamente con el flujo de la vida, y muchos creían que eran los guardianes espirituales de la galaxia. Sin embargo, Liara también descubrió que la historia de su gente estaba marcada por la tragedia. Hace siglos, los Nkai habían sido devastados por un conflicto interno que había sido instigado por la codicia y la traición de algunos de sus líderes. Este conflicto había llevado a la destrucción de su mundo natal y a la dispersión de su pueblo por la galaxia. Los pocos Nkai que habían sobrevivido se habían escondido o habían sido esclavizados por otras razas, y su cultura se había perdido en gran medida con el tiempo. Liara sintió una profunda tristeza al escuchar esta historia, pero también una renovada determinación. Sabía que tenía la responsabilidad de honrar a su pueblo y mantener viva su memoria. A través de Orin, comenzó a aprender más sobre las antiguas prácticas y creencias de los Nkai, con la esperanza de algún día poder restaurar algo de lo que se había perdido. Entrenamiento y crecimiento. Mientras Liara profundizaba en su estudio del pasado de los Nkai, también comenzó un riguroso entrenamiento en las habilidades que habían hecho de su raza algo único. Los científicos de la Confederación habían desarrollado programas diseñados para ayudar a Liara a perfeccionar su telepatía y otras capacidades latentes que podría poseer. Uno de los científicos encargados de su entrenamiento era el Dr. Selar, un experto en psiónica que había estudiado a los Nkai durante años. Bajo su guía, Liara comenzó a explorar los límites de su mente, aprendiendo a controlar y canalizar su energía mental de maneras que nunca antes había imaginado. El Dr. Selar le enseñó a Liara cómo enfocar su telepatía para realizar tareas específicas, como la transmisión de pensamientos complejos a largas distancias o la manipulación de objetos pequeños con la mente. También le enseñó a proteger su mente de influencias externas, un aspecto crucial en un universo lleno de seres con habilidades mentales propias. A medida que su entrenamiento avanzaba, Liara se dio cuenta de que su conexión con la naturaleza y la vida misma era más profunda de lo que había imaginado. Con la ayuda del Dr. Selar, comenzó a experimentar con la posibilidad de comunicarse con formas de vida más allá de lo biológico, intentando conectar con la propia esencia del universo, un campo de energía que los Nkai llamaban el Gran Flujo. Este descubrimiento abrió nuevas posibilidades para Liara,
quien empezó a sentir que su conexión con el gran flujo le daba una perspectiva única sobre el equilibrio del universo. Sin embargo, también trajo consigo un nuevo conjunto de desafíos, ya que navegar por estas energías cósmicas requería una concentración y disciplina mental que aún estaba desarrollando. La sombra de un pasado oscuro a pesar del progreso que Liara estaba haciendo en el Doria, su viaje no estaba exento de obstáculos. Los meses pasaron rápidamente y Liara comenzó a sentirse más segura de sí misma y de sus habilidades. Sin embargo, una oscura sombra del pasado seguía persiguiéndola. La traición de su padre. Una noche, mientras practicaba su telepatía en una de las cámaras de meditación del complejo de la Confederación, Liara experimentó una visión inquietante. Vio a su padre, una figura imponente con la misma piel azul y ojos brillantes que ella, pero distorsionada por el dolor y la culpa. En la visión, él la miraba fijamente, con una mezcla de arrepentimiento y desesperación. Liara, susurraba la voz de su padre en su mente, perdóname, por lo que he hecho. La visión se desvaneció tan rápido como había legado, pero dejó a Liara con una sensación de malestar que no podía sacudirse. Sabía que, de alguna manera, su padre seguía teniendo poder sobre ella, y que su traición era una herida que no había sanado por completo. Determinada a enfrentar este capítulo de su vida, Liara decidió buscar respuestas. Sabía que encontrar a su padre sería difícil, pero también entendía que no podía avanzar completamente hasta que hubiera resuelto lo que sucedió en su pasado. Habló con Tariq y Orin sobre su visión, y ambos se mostraron comprensivos y dispuestos a ayudarla. Con sus recursos combinados, comenzaron a rastrear la posible ubicación de su padre, utilizando antiguos registros y contactos en los rincones más oscuros de la galaxia. Después de semanas de búsqueda, finalmente recibieron una pista prometedora. Al parecer, su padre había sido visto en un sistema remoto conocido por ser un refugio para aquellos que querían desaparecer. Sin dudarlo, Liara se preparó para partir, decidida a enfrentar a su padre y encontrar las respuestas que necesitaba. El enfrentamiento la nave de Tariq llevó a Liara al sistema Dracos, un rincón peligroso de la galaxia donde los exiliados, criminales y aquellos que habían perdido todo se refugiaban. La atmósfera del lugar era opresiva, con planetas envueltos en sombras y estaciones espaciales desvencijadas que flotaban como espectros en el vacío. Liara sintió una inquietud creciente mientras se acercaban al planeta donde su padre había sido visto por última vez. Aunque estaba decidida a enfrentarlo, no podía evitar sentir el peso de la traición que había sufrido a manos del hombre que una vez había sido su protector y guía. A medida que la nave descendía sobre el planeta, Liara recordó los fragmentos de su infancia en Yatar, los momentos felices antes de que todo se desmoronara. Pero esos recuerdos fueron rápidamente reemplazados por las imágenes de la traición, el dolor de ser vendida como esclava, y la fría indiferencia en los ojos de su padre mientras la entregaba a Korath. Finalmente, la nave aterrizó en un desolado puerto espacial, rodeado por un paisaje árido y hostil. Tariq y Liara bajaron de la nave, preparados para cualquier eventualidad. Guiados por la información que habían reunido, se dirigieron a una estructura ruinosa en las afueras de un asentamiento, donde se decía que su padre se había estado ocultando. Cuando llegaron a la entrada de la estructura, Liara sintió una oleada de emociones encontradas. Podía sentir la presencia de su padre dentro, y aunque parte de ella quería enfrentarlo de inmediato, otra parte estaba llena de temor por lo que podría descubrir. Tariq, al notar su incertidumbre, la miró con empatía. Estaré aquí para apoyarte, Liara, pero esta es tu decisión. Nadie más puede tomarla por ti. Liara asintió, agradecida por su apoyo. Con un profundo suspiro, cruzó la entrada y avanzó hacia el interior de la estructura. Dentro, la luz era tenue y el aire estaba cargado con el olor del polvo y la descomposición. Cada paso que daba hacia adelante la acercaba a la figura que podía sentir al final del corredor. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Liara encontró a su padre. Él estaba sentado en una silla destartalada, su cuerpo encorvado y sus ojos apagados. El tiempo había dejado su marca en él. El otrora orgulloso líder de los Nikai ahora era solo una sombra de lo que había sido. Cuando levantó la mirada y vio a Liara, sus ojos se llenaron de sorpresa, seguida de una profunda tristeza. Liara, susurró, su voz temblorosa. No pensé que volvería a verte. Liara se quedó de pie, observándolo con una mezcla de rabia y compasión. Vendiste a tu propia hija.
dijo, su voz firme pero tenida de dolor. Me traicionaste de la manera más cruel. ¿Cómo pudiste hacerlo? El hombre bajó la mirada, incapaz de sostener su mirada. Cometí un error terrible, admitió con un susurro quebrado. Estaba cegado por el miedo y la codicia. Pensé que estaba protegiendo a nuestro pueblo, pero todo lo que hice fue condenarnos. He vivido con esa culpa desde entonces. Liara sintió la sinceridad en sus palabras, pero también sabía que nada podía deshacer lo que había sucedido. Te buscaba para encontrar respuestas. Continuó. Quiero saber por qué lo hiciste, pero también quiero saber si puedes hacer algo para redimirte, para salvar lo que queda de nuestra gente. Su padre levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. Haré cualquier cosa por intentar corregir lo que hice, Liara, dijo con una voz cargada de emoción. No puedo cambiar el pasado, pero si me das la oportunidad, quiero ayudarte a reconstruir lo que podamos de los Nkai. No soy digno de perdón, pero quiero hacer lo correcto antes de que sea demasiado tarde. Liara se quedó en silencio por un momento, procesando sus palabras. Sabía que la redención no era algo que se concediera fácilmente, y que las cicatrices de la traición no sanarían de la noche a la mañana. Pero también sabía que el odio y el resentimiento no la llevarían a ninguna parte. Si había alguna esperanza de restaurar algo de lo que habían perdido, tenía que empezar por alguna parte. Finalmente, Liara asintió. No te perdono todavía, dijo con franqueza, pero aceptaré tu ayuda. Hay mucho trabajo por hacer, y necesitamos cada mano que pueda aportar. Su padre asintió con gratitud, sabiendo que estaba recibiendo una segunda oportunidad que no merecía, pero que aprovecharía al máximo. El inicio de la redención con su padre a su lado, Liara y Tariq regresaron a Eldoria, donde comenzó un nuevo capítulo en la vida de los Nkai. Aunque la tarea que tenían por delante era monumental, Liara se sentía más decidida que nunca. Con el apoyo de la Confederación y el conocimiento que estaba adquiriendo sobre su raza, estaba lista para emprender el arduo camino hacia la redención y la reconstrucción de su cultura. Liara entendía que este era solo el comienzo. Sabía que había mucho que sanar y que el camino estaría lleno de desafíos, pero con cada paso que daba, sentía que se acercaba más a su verdadero propósito. Había sido arrancada de su hogar y traicionada por aquellos en quienes más confiaba, pero ahora tenía la oportunidad de reclamar su destino y forjar un futuro nuevo, no solo para ella, sino para su gente. Mientras observaba las estrellas desde Eldoria, Liara supo que, aunque la oscuridad del pasado nunca desaparecería por completo, siempre había esperanza en la posibilidad de un nuevo amanecer. Un nuevo hogar. El regreso a Eldoria fue recibido con expectación por parte de los habitantes de la Confederación. La historia de Liara y su búsqueda por restaurar a su gente se había esparcido por todo el planeta, y muchos estaban ansiosos por ayudar en su misión. Sin embargo, Liara sabía que este sería un proceso largo y complejo, que requeriría más que la simple buena voluntad de los aliados. Tariq, que había sido un apoyo constante para Liara, organizó un consejo especial de la Confederación para discutir los próximos pasos. Los líderes y eruditos se reunieron en el gran salón de Zoria Prim, donde Liara presentó su plan para encontrar y reunir a los Nkai sobrevivientes, y para revivir las tradiciones y el conocimiento de su pueblo. El objetivo no es solo encontrar a los que quedan, dijo Liara ante el consejo, su voz firme y clara. Es restaurar nuestra cultura, nuestra conexión con el gran flujo, y asegurarnos de que las lecciones del pasado no se pierdan. Los Nkai deben encontrar un nuevo hogar donde podamos vivir en paz y prosperidad, sin miedo a la persecución o la extinción. El consejo escuchó con atención, y después de deliberar, aceptaron apoyar la misión de Liara. Decidieron asignar recursos, naves y personal para ayudar en la búsqueda de los Nkai, y para proporcionar asistencia en la creación de un nuevo asentamiento donde pudieran reconstruir su civilización. Orin, el archivero principal, jugó un papel crucial en la planificación. Utilizando los vastos registros del archivo estelar, Orin comenzó a rastrear las antiguas rutas migratorias de los Nkai, buscando señales de asentamientos escondidos o individuos dispersos. Al mismo tiempo, Liara y su padre trabajaron juntos para identificar los fragmentos de su cultura que aún podían ser recuperados, desde rituales y lenguas antiguas hasta técnicas de construcción y medicina natural. La Confederación, por su parte, asignó a un equipo de expertos en biotecnología y terraformación para ayudar a preparar un planeta adecuado para convertirse en el nuevo hogar de los Nkai. El planeta elegido,
Lorien, estaba ubicado en un sistema estelar tranquilo, con una atmósfera y ecología que recordaban a las descripciones de Niathar, el antiguo mundo natal de los Nkai. La búsqueda de los supervivientes con los planes en marcha. Liara y su equipo comenzaron la búsqueda de los Nkai sobrevivientes. A bordo de la nave Estrella Aurora, equipada con la tecnología más avanzada de la Confederación, Liara, su padre, y Tariq emprendieron un viaje a través de la galaxia, visitando planetas y estaciones espaciales donde había rumores o informes de posibles avistamientos de Nkai. La búsqueda fue agotadora y, en muchos casos, frustrante. Muchos de los informes resultaron ser falsos o basados en malentendidos. En otros lugares, encontraron rastros de los Nkai, pero aquellos que habían vivido en el exilio durante tanto tiempo se mostraban recelosos y temerosos, habiendo perdido la fe en cualquier promesa de seguridad o restauración. Liara entendía su miedo. Ella misma había sido víctima de traiciones y abusos, y sabía que sería difícil convencer a su gente de que confiaran nuevamente en alguien, incluso en uno de los suyos. Sin embargo, no se rindió. Utilizó su telepatía y su conexión con el gran flujo para llegar a sus corazones, transmitiendo no solo palabras, sino también emociones de esperanza y sinceridad. En una estación espacial abandonada en los límites del sector Gamma Quadrant, Liara finalmente encontró a un pequeño grupo de Nkai. Eran supervivientes que habían vivido escondidos durante décadas, intentando preservar lo poco que quedaba de su cultura. Liara, con lágrimas en los ojos, se presentó ante ellos y les habló de su misión. «Mi nombre es Liara, y como ustedes, soy un Nkai», les dijo, sintiendo la conexión telepática con ellos a medida que las palabras fluían. «He pasado por muchas pruebas y dolor, pero he encontrado aliados y un propósito. Quiero unir a nuestra gente nuevamente, encontrar un lugar donde podamos vivir en paz y preservar lo que somos. Les pido que me acompañen en esta misión». Los Nkai, que al principio se mostraron cautelosos, comenzaron a abrirse a medida que sentían la sinceridad en la voz y la mente de Liara. Algunos se acercaron a ella, tocando su mano y transmitiéndole fragmentos de sus propios recuerdos y esperanzas. Fue un momento de profunda comunión, uno que Liara no olvidaría jamás. Con el tiempo, más Nkai fueron encontrados en otros rincones de la galaxia. Aunque su número era pequeño, Liara se sintió fortalecida por cada individuo que se unía a la causa. Sabía que, aunque el camino hacia la restauración sería largo, cada paso los acercaba más a su objetivo, la construcción de un futuro. Mientras Liara continuaba su búsqueda, en Eldoria y Lorien, los preparativos para el nuevo hogar de los Nkai avanzaban a buen ritmo. Los ingenieros de la Confederación trabajaban incansablemente para terraformar Lorien y adaptar su ecología para que fuera compatible con la vida y las costumbres de los Nkai. Se crearon grandes jardines llenos de vegetación nativa de Niathar, utilizando muestras genéticas preservadas en los archivos de la Confederación. Los ríos y lagos fueron poblados con las criaturas simbióticas que habían formado parte del ecosistema de los Nkai. Incluso las estructuras y templos antiguos fueron recreados en la capital del nuevo asentamiento, para que los Nkai pudieran revivir sus rituales y prácticas ancestrales. Cuando Liara y su grupo de Nkai supervivientes llegaron finalmente a Lorien, fueron recibidos con una cálida bienvenida por parte de los equipos de la Confederación y otros Nkai que ya habían llegado. La vista del nuevo hogar, tan similar al perdido Niathar, llenó a Liara de una emoción abrumadora. Habían logrado lo que muchos pensaron que era imposible: encontrar un nuevo hogar y una nueva esperanza para su gente. En los días siguientes, Liara se dedicó a la tarea de establecer la comunidad Nkai en Lorien. Con la ayuda de su padre, quien había comenzado a recuperar la confianza de algunos de los Nkai, trabajaron en la organización de la sociedad, estableciendo un consejo tribal y restaurando los antiguos ritos que conectaban a su gente con el gran flujo. Liara también se dedicó a la educación de las nuevas generaciones de Nkai, transmitiendo el conocimiento y las habilidades que había adquirido durante su tiempo en la Confederación. Enseñó a los jóvenes Nkai sobre la importancia de su conexión con la naturaleza, la telepatía y las tradiciones que habían mantenido a su gente unida a lo largo de los siglos. El legado de los Nkai, a medida que pasaban los años, Lorien se convirtió en un próspero centro de la cultura Nkai, donde la paz y la sabiduría ancestral se mezclaban con la tecnología y el conocimiento moderno de la Confederación. Bajo la guía de Liara, los Nkai comenzaron a florecer nuevamente,
redescubriendo su propósito y su lugar en el vasto universo. Liara, que había comenzado su viaje como una joven asustada y perdida, se había transformado en una líder fuerte y respetada, no solo entre los N'kai, sino también en toda la Confederación. Su historia de superación y redención inspiró a muchos, y su legado se convirtió en un símbolo de esperanza para otras razas y civilizaciones en peligro. Su padre, aunque aún llevaba el peso de su traición, encontró una forma de redimirse ayudando a construir esta nueva sociedad. Aunque nunca pudo borrar completamente sus errores, se sintió aliviado al saber que había contribuido a dar a su gente una segunda oportunidad. El gran flujo, que había sido el núcleo espiritual de los N'kai, comenzó a brillar con más fuerza a medida que los N'kai se reconectaban con él. Liara, cuya conexión con el flujo se había fortalecido a lo largo de los años, se convirtió en la guardiana de este poder, guiando a su gente en la comunión con las energías cósmicas que fluían a través de ellos. Con el tiempo, Lorien no solo se convirtió en un refugio para los N'kai, sino también en un centro de conocimiento y paz para toda la galaxia. Los eruditos y viajeros de diferentes razas acudían al planeta para aprender de los N'kai, atraídos por su sabiduría y su capacidad para comprender las profundidades del universo. Un nuevo amanecer años después de haber comenzado su viaje, Liara se paró en la cima de una colina en Lorien, observando el amanecer sobre los vastos campos y bosques que ahora eran su hogar. Sentía una profunda paz interior, sabiendo que había cumplido con la misión que se había propuesto, restaurar a su gente y devolverles su lugar en la galaxia. El viaje había sido largo y lleno de desafíos, pero cada obstáculo había servido para fortalecerla y enseñarle lecciones valiosas. Ahora, con su gente a salvo y su cultura revitalizada, Liara sabía que el futuro de los N'kai estaba asegurado. El viento soplaba suavemente a su alrededor, llevando consigo los ecos de las antiguas canciones N'kai que resonaban en los templos y santuarios de Lorien. Liara cerró los ojos y se conectó con el gran flujo, sintiendo la energía de su gente y del universo que la rodeaba. Aunque el camino adelante aún tenía sus incertidumbres, Liara sabía que, mientras permanecieran unidos y fieles a sus principios, los N'kai prosperarían. Y con esa certeza, sonrió, sintiendo que un nuevo amanecer, tanto literal como figurado, se levantaba sobre ellos. Fin.